versículos 35 al 42. Preste atención a la lectura de la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y acompáñenme a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu suficiente palabra, por tu inerrante palabra, Señor. Rogamos que a través de ella tú en esta mañana seas glorificado conforme a tu palabra y que produzcas en nosotros, la iglesia y los amigos que nos acompañan hoy, produzcas tu buena voluntad por tu palabra en nuestras vidas, que tu Espíritu traiga convicción a nuestros corazones. Yo te ruego que me ayudes a exponer tu palabra, Señor. Sin tu gracia, sin tu favor, yo soy insuficiente, Dios. Te ruego que seas tú obrando a través de mi vida. Dame fidelidad y dame el poder expresar con claridad este mensaje a tu iglesia y a nuestros amigos. Lo pedimos para tu gloria en Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si usted ha escuchado la expresión quemar las naves. Tal vez no se usa con frecuencia, pero probablemente en alguna oportunidad ha escuchado esa expresión. Esa expresión, quemar las naves, se usa para describir una decisión radical de romper con el pasado. Voy a quemar mis naves, voy a romper con el pasado. O también se usa como una expresión que implica luchar por un objetivo sin la posibilidad de retroceder. Voy a quemar las naves, voy a avanzar y ya no tengo la posibilidad de retroceder. Doy este paso y no voy a poder retroceder. Voy a quemar las naves. Bueno, esa frase se ha atribuido a manera de anécdota, no como un hecho histórico, pero sí como una anécdota a hombres como el conquistador español Hernán Cortés o a otros hombres como Alejandro Magno. En el caso de Alejandro Magno, a manera de anécdota se cuenta o se dice que al llegar con su ejército a las costas de Fenicia alrededor del año 335 a.C., él desembarca en las playas de Fenicia, reconociendo que los soldados enemigos eran 3 veces más numerosos que el ejército con que él llegó a conquistarlos. Y viendo, reconociendo a los hombres de su ejército temerosos y sin motivación para enfrentar la lucha, dio una orden: quemen las naves, sus propias naves. El ejército obedeció, le pusieron fuego a las naves. Y mientras sus barcos eran consumidos por las llamas y se hundían en el mar, Alejandro, reuniendo a su ejército, les dijo lo siguiente: observen cómo se queman los barcos. Si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente. Salir victoriosos en la batalla y tomar las naves de nuestros enemigos es la única alternativa que nos queda para regresar a casa por mar. Se dice que el ejército de Alejandro Magno venció en esa batalla y regresó a su tierra a bordo de las naves conquistadas, pero después de quemar sus propias naves. Este pasaje que estábamos leyendo hace un momento, según el Evangelio, según Juan, nos muestra una situación similar de aquellos que dejan algo que parece seguro para alcanzar algo que es superior. Dejar algo que parece seguro con un propósito: alcanzar algo que es superior. El título de este sermón es Quemando las naves. Quemando las naves.
Mi propósito en esta mañana para ustedes, iglesia y amigos que nos acompañan, es reconocer que necesitamos seguir a Jesús para encontrarlo y que Él es mejor. Necesitamos seguir a Jesús para hallarlo y Él, Jesús, es mejor. Y vamos a considerar las implicaciones de seguir a Jesús, el resultado de seguir a Jesús, y vamos a hacerlo mediante dos puntos que este pasaje nos expone. El primer punto es seguir a Jesús, versículos 35 al 39. ¿Qué es seguir a Jesús? Porque estamos en el siglo XXI. ¿Qué es seguir a Jesús hoy? ¿Qué es eso? Seguir a Jesús. Vamos a verlo en los versículos 35 al 39. Y vamos a verlo en un segundo aspecto, hallar, encontrar a Jesús, 40 al 42. ¿Y qué significa reconocer a Jesús cuando lo encontramos? 40 al 42, hallar a Jesús. Entonces, iniciemos con el primer aspecto, seguir a Jesús. La sección inicial, versículos 35 al 39. Como recuerdan en el sermón predicado por nuestro hermano Esteban Fierro el domingo pasado, en el versículo 29 se había escuchado las palabras de Juan el Bautista diciendo algo. Quiero que dirija su mirada al versículo 29 ahí en su Biblia, porque vamos a leerlo nuevamente. Dice, el siguiente día vio Juan, ese es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue algo que Juan el Bautista había dicho. Y vale la pena hoy recordarlo porque esa afirmación aparece de nuevo en nuestro pasaje hoy. ¿Sí lo notó? En el versículo 36. En el contexto de nuestro pasaje hoy dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Sé que Juan el Bautista lo dijo antes y ahorita volvió a decirlo. ¿Para qué decir esto de nuevo? ¿No lo había dicho ya? ¿Cuál es el propósito de repetirlo? Bueno, es que en la repetición es necesario. ¿O cuál será la razón? Bueno, el contexto de nuestro pasaje indica que esa repetición al parecer no está dirigida a la multitud de personas para que de nuevo escuchen la misma expresión. Cuando lo dijo en la porción anterior, en el versículo 29, estaba la multitud de personas escuchando y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el contexto anterior. Pero cuando él dice aquí, he aquí el Cordero de Dios, cuando ve a Jesús, ya parece que no está dirigido a la multitud. Más bien parece tener un propósito mucho más cercano. Y quiero que veamos los versículos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Y quiénes? Dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar ¿quiénes? Los dos discípulos y siguieron a Jesús. Así que ya no es esa audiencia general que necesita escuchar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino es una audiencia más particular. Tan solo dos hombres. Dos hombres necesitan escuchar ese testimonio. A ellos Juan está dirigiendo el testimonio de Jesús como el Cordero de Dios y lo están escuchando de forma muy personal. Ya no es la proclamación grande, no sé si me ayudan a bajarle un poquito el volumen. Ya no es esa proclamación grande a toda la multitud, sino es algo mucho más personal a dos hombres. Acerca de esos dos hombres se dice en el versículo 35 quiénes eran. Versículo 35, acompáñenme de nuevo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de quiénes, de sus discípulos. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista. Eran dos discípulos de Juan el Bautista. El discipulado de esa época es importante entenderlo. Es muy importante y le pido que preste atención a qué es el discipulado de esa época, porque ser discípulos en esa época no es como nosotros nos imaginamos. El discipulado de esa época implicaba que quien quería ser discípulo seguía a un maestro, pero literalmente dedicaba su vida para ir detrás del maestro. Es decir, literalmente buscaba permanecer todo el tiempo con él. Todo el tiempo buscaba permanecer con ese maestro.
Vivía en el lugar donde el maestro vivía. Comía donde el maestro comía. Incluso dormía en el lugar donde el maestro durmiera. ¿Con qué propósito? Continuamente escuchar las enseñanzas de su maestro. Ese era el discipulado del primer siglo. Así que ellos, esos dos hombres, como discípulos de Juan el Bautista, habían andado así. ¿Para dónde iba Juan? Para un lado. Iban detrás de Juan el Bautista, siguiéndolo. ¿Dónde dormía Juan? Allá iban. ¿Se acuerdan qué comía Juan? Langostas y miel silvestre. Así que ellos eran expertos también, se habían hecho ya catadores de langostas y de miel silvestre. Porque eran discípulos de Juan y andaban con Juan, siguiéndolo y escuchando su proclamación y su enseñanza. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo estos dos hombres habían estado con Juan el Bautista. Lo que sí sabemos es que vivían detrás de Juan porque eran sus discípulos. El tiempo que haya sido lo vivieron, de forma permanente con Juan, todo el tiempo con Juan. Sabemos por las escrituras que esos dos hombres no eran los únicos discípulos de Juan. Por los evangelios sabemos que incluso Juan el Bautista, cuando fue apresado, envió discípulos ¿a quién? A Jesús, ¿se acuerdan? Así que habían más discípulos de Juan que siguieron con Juan. Pero particularmente el texto se centra en estos dos. Juan tuvo más discípulos, pero estos dos, al escuchar a Juan indicándoles de forma personal que Jesús es el Cordero de Dios, estos dos particularmente entendieron que probablemente había llegado el tiempo de quemar sus naves. Les había llegado la hora de quemar sus naves, es decir, de dejar lo que ya conocían. ¿Qué era lo que ya conocían? A Juan. Conocían a Juan, eran discípulos de Juan, andaban detrás de Juan, comían con Juan, dormían donde Juan dormía. Eran seguidores de Juan el Bautista. Pero ahora entendían, por las palabras del mismo Juan, que Jesús es el Cordero de Dios y era tiempo, así lo interpretaron para ellos dos, de quemar sus naves. Dejar aquello que les era seguro, Juan, para ir tras Jesús. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dejaron lo que les era seguro y empezaron a seguir a Jesús. Seguir a Jesús era una parte. Ok, vamos a seguir a Jesús. Pero también el discipulado del primer siglo implicaba que el maestro estuviese dispuesto ¿a qué? A aceptar nuevos seguidores. Así que ellos ya tenían algo garantizado. Estamos siguiendo a Juan el Bautista y Juan el Bautista ¿qué? Nos aceptó. Él nos aceptó, somos sus discípulos, somos discípulos de Juan. Pero si dejamos de seguir a Juan y seguimos a Jesús, ahora debemos pasar por el mismo proceso. ¿Será que Jesús nos acepta? Así funcionaba. Así funcionaba. ¿Cuál sería la respuesta del Señor para ellos? Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Para Jesús es evidente que ellos desean seguirlo, pues le han dejado ver esa intención. Van literalmente detrás de Jesús, están caminando detrás de Jesús. Así funcionaba el discipulado en el primer siglo. Ir detrás del maestro, eso fue lo que empezaron a hacer. Empezaron a caminar detrás de Jesús y Jesús no dijo, ¿será que me van a robar o algo así? No. Lo que Jesús entendió es, ¿me quieren seguir? Y eso es lo que les pregunta en ese versículo. ¿Qué buscan? Ellos le dicen, maestro, te reconocemos como un rabí, te reconocemos como un maestro, ¿dónde vives? Lo que está pasando ahí es, queremos ser tus discípulos. Y ahí empieza la tensión seguramente, porque el Señor podía decir, no estoy interesado. O decir, bueno, sí, díganme. Para Jesús es evidente que ellos desean seguirlo, porque ellos claramente le han dejado ver esa intención del Señor y están siguiendo al Señor. Llamaron la atención del Señor. ¿Qué quieren?
¿Dónde moras? Es la pregunta que le hacen ellos para empezar a conocerlo. ¿Crees que podemos seguirte? ¿Crees que podemos empezar a conocerte? Es lo que le están diciendo en otras palabras. La respuesta del Señor, versículo 39, les dijo el Señor, venid y ved. Vengan y miren dónde vivo. Síganme. ¿De acuerdo? ¿Me quieren seguir? Síganme. Fueron y vinieron, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima son las 4 de la tarde. ¿Vale? Así que Jesús, ante la intención clara de estos hombres de seguirlo y empezar a ser discípulos del Señor, la respuesta de Jesús es aceptarlos y también recibirlos en el lugar donde Jesús vive. ¿Recuerdan en dónde estaban ellos? En una región que se llamaba Betábara. ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús seguramente tuvo un lugar donde se quedó allí, probablemente lo alquiló y se quedó en ese lugar y los llevó cerca de ese lugar a alguna aldea, a la aldea de Betábara, y ahí se quedó y los recibió ese día allí, a esa hora. Eso debió ser muy, muy alentador para ellos, porque dejaron a su maestro y empezaban a seguir a otro, pero no estaban seguros si ese otro los iba a aceptar o no. Pero resulta que les dice, sí, síganme. ¿Y dónde moras? Bueno, vengan a mi casa, los voy a recibir ahí en mi casa. Un lugar que él tenía alquilado. Los recibió en ese lugar. Y debió ser alentador, no solamente porque les dio la bienvenida y los aceptó, sino que ya pronto iba a oscurecer. Nosotros al final del día estamos acostumbrados de que se prenden las luces, ¿cierto? Pero en esa época ya todo quedaba oscuro, ya era hora de guardarse todos en sus casas. Y ahora ya no podían devolverse a la casa de quién? De Juan. Porque ya no eran discípulos de Juan, ahora estaban siguiendo a quién? A Jesús. Así que debió ser alentador, porque pronto iba a oscurecer y ahora iban a poder quedarse con este nuevo maestro, con este nuevo rabí que los estaba aceptando. El Evangelio es el testimonio de Dios dado por medio de los hombres para que otros hombres lo escuchen con el propósito de seguir a Jesús. Ese es el Evangelio. Que otros hombres proclamen que Jesús es el Cordero de Dios para que esos hombres empiecen a seguir a Jesús, para que vayan tras Jesús. El verdadero evangelio promueve que los hombres sigan a Jesús y no que sigan a otros hombres. El verdadero evangelio proclama a Jesús para que Jesús sea seguido y no a los hombres para que los hombres sigan a esos otros hombres. Siempre el verdadero evangelio va a proclamar a Jesús para que Jesús sea seguido por los hombres. Estos dos hombres actuaron ante el testimonio personal que Juan el Bautista les dio, así que los hombres deben proclamar a Jesús. La iglesia particularmente debe proclamar quién es Jesús, para que los que escuchan sigan a Jesús. No a usted y a mí, sino que sigan a Jesús. Y de hecho, ese llamado a seguir a Jesús es algo muy similar a una parábola que Jesús mencionó en el Evangelio de Mateo. Lo voy a leer, no es necesario que lo busque. Mateo 13, 45 al 46, ahí va a salir en la pantalla, solamente preste atención. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas son palabras del Señor y está usando una parábola y dice literalmente lo que está diciendo es, miren, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sabe lo que hace. Es un mercader y ese mercader se dedica a comercializar ¿qué? Perlas. No es una persona que no sabe. Lo interesante es que las palabras que usó el Señor en esta parábola es a un mercader que busca buenas perlas. Ese buscas son las mismas palabras que aparecen en el texto que acabamos de leer. Y habiendo hallado, y es la misma palabra que se usa en este texto que estamos leyendo, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a una persona, a un hombre, a una mujer, que reconoce algo mejor y está dispuesto a quemar sus naves. Busca buenas perlas y cuando haya una que es preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía y se quedó con ella. Eso fue lo que pasó con estos hombres. Hallaron a alguien que era mejor que Juan, dejaron a Juan. De hecho, Juan motivó eso, ¿cierto? Y se fueron tras quién? Tras Jesús. Parece que seguir a Jesús para nosotros no es exactamente igual que el discipulado del primer siglo, ¿no? Nosotros no estamos literalmente caminando detrás de Jesús, ni nos quedamos en su casa, ¿o sí? ¿No, cierto? Ok. No podemos ir físicamente tras Jesús, entonces parece que hay diferencias, sí, sí, habrán algunas diferencias. Sin embargo, hay tantas similitudes para nosotros hoy. ¿Quiere verlas? Igual que ellos, igual que esos dos hombres, nosotros podemos escuchar el testimonio que dice, Jesús es el Cordero de Dios. Mientras cantábamos, yo espero que usted haya podido meditar. Y más que eso, espero que el Señor, el Espíritu de Dios, haya obrado en su corazón mientras cantábamos. ¿Por qué cantan de Jesús como glorioso? ¿Por qué cantan de Jesús como precioso? ¿Por qué cantan de Jesús como digno? Usted lo que estaba escuchando es el Evangelio. Mientras cantaba, usted lo que estaba cantando es el Evangelio. Estaba escuchando que Jesús en verdad es glorioso, es digno de ser seguido. Así que tenemos la misma posibilidad que ellos. Ellos escucharon de Juan, Jesús es el Cordero. Nosotros hemos escuchado a través de otras personas distintas. Jesús es el Cordero. Jesús es digno. No hay nadie, no hay otro como Jesús. También como ellos podemos conocer a Jesús y escuchar sus mismas palabras, porque en adelante, de hecho ahí ellos se quedaron con Jesús ese día. En casa donde Jesús vivía, ellos fueron recibidos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? El texto no dice, pero ¿qué se imaginan que pasó? Empezaron a hablar con Jesús. Empezaron a hablar con Jesús. Tanto fue esa conversación que les cambió la opinión de Jesús. Porque al principio llaman a Jesús como maestro, rabí, pero luego más adelante, ¿cómo lo llaman? Hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Wow. ¿Cómo sabían que era el Mesías? Lo escucharon hablar. Escucharon sus enseñanzas. Dijeron, este tiene que ser el Mesías. Pero fue muy personal. Así que nosotros también podemos conocer a Jesús y escuchar esas mismas palabras, porque tenemos acceso a esas palabras en las Escrituras, en la Biblia. Usted y yo podemos escuchar esas mismas palabras. Y también podemos investigar a fondo para llegar a una resolución o decisión final, porque lo que ellos hicieron fue investigar a fondo. Ok, vamos a seguirlo. Lo siguieron una determinada distancia, luego dijeron, ¿podemos seguirte? ¿Podemos ir a tu casa? Él dijo, ok, bienvenidos, vamos a casa. Estaban investigando, estaban buscando con diligencia quién era Jesús. Usted tiene la misma posibilidad hoy. Usted tiene la misma posibilidad. De hecho, tiene la misma responsabilidad de indagar por su propia cuenta quién es Jesús. Debe indagar eso. Indagar a fondo es necesario para responder a una pregunta. Indagar a fondo es muy importante para que usted pueda responder a una pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Vale tanto Jesús como para dejar lo que tenemos e ir tras Él? ¿Es tan valioso Jesús como para quemar las naves e ir tras Él? Eso solo lo pueden responder aquellos que con diligencia deciden seguirlo. Solo pueden responderlo aquellos que deciden ir tras Él. Y quienes lo han hecho, quienes han con diligencia buscado y seguido a Jesús, se han atrevido a decir luego, como el apóstol Pablo dijo, en parte del texto que leímos al principio, en Filipenses 3. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es otro seguidor de Jesús, Pablo, que cuando con diligencia siguió a Jesús, dice, miren, todo lo demás yo lo tengo como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Él es mayor.
Él, Cristo, es mejor. Amigos, ¿es Jesús a quien estás siguiendo hoy? Probablemente vienes a esta iglesia local, tal vez la primera vez o algunas veces. Gracias por visitarnos, eres bienvenido. Esta es tu casa. Pero ¿es Jesús a quien estás siguiendo hoy? ¿Lo ves como suficientemente llamativo como para dejar lo que tienes e ir tras Él? Te debo decir que si indagas, si investigas con diligencia y a fondo acerca de Jesús, entonces vas a poder reconocer quién es Él. Vas a poder reconocer quién es Jesús y te vas a dar cuenta que no es alguien medianamente importante, porque no es así. Sino lo vas a poder reconocer cuando indagues y sepas realmente quién es Él, porque está a tu alcance hacerlo, vas a poder reconocerlo como infinitamente superior a todo y Él va a ser valioso para ti por sí mismo. No por lo que haga por ti, sino por Él mismo. Él va a ser lo suficientemente valioso cuando tú te acerques y lo conozcas. Estoy seguro que entre nosotros hay muchos que escuchan esto probablemente en esta mañana porque otros están insistiendo. Ven, escucha de Jesús. O ven, te invito a la iglesia, acércate. Ven que es bueno, es chévere. Pero es tiempo de que tú indagues por ti mismo quién es Jesús y que Jesús cobre un valor para ti porque tú lo conoces y no porque te digan, ¿sí o no? Aunque a mí mucho tiempo me dijeron, venga. Pero cuando tú ya puedes indagar quién es Jesús y personalmente lo identificas, ya va a ser mayor. Ya va a ser mayor. De hecho, hasta este momento ellos se reúnen con Jesús, se quedan en donde Jesús está viviendo. Y el pasaje dice, no dice que Jesús ya había hecho señales. De hecho, la primera señal de Jesús va a aparecer en el capítulo 2. Así que no están siguiendo a Jesús porque haga señales milagrosas. Tampoco están siguiendo a Jesús por un gran sermón, como los muchos grandes sermones que el Señor dio. Lo están siguiendo porque se quedaron en casa con Él, hablaron con Él, cenaron con Él, conocieron a Jesús. Por eso lo están siguiendo. Pero fue personal. No puedes conocer a Jesús a menos que tú vayas tras Jesús. Puede que otros te insistan para que vayas tras Jesús, pero no va a ser suficiente. Mis amigos, eso te puede resultar, o lo puedes escuchar como muy radical o como fanático. Seguir a Jesús, dejar todo, siglo XXI, ¿qué te pasa? Tal vez eso es muy fanático para nuestra época. Estamos en una época moderna, eso era ellos que ni siquiera electricidad tenían. Puede sonar fanático, ¿cierto? Pero seguir de verdad a Jesús en el primer siglo o seguir de verdad a Jesús hoy en nuestra época debería llamarte la atención. Han pasado 20 siglos y los seres humanos siguen siguiendo a Jesús. Si Él no fuera quien es, esto se hubiera acabado muy, muy, muy pronto en la historia. Muy pronto en la historia. Espero que te llame la atención. Y seguir a Jesús en nuestra época va a generar el mismo resultado que en el primer siglo, porque lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Busca, mi amigo, mi amiga, saber quién es Jesús, porque si tú puedes encontrar quién es Jesús, vas a reconocer su dignidad mayor. Iglesia, hermanos, nuestra vida no solo implicó empezar a seguir a Jesús un día. Porque si usted es creyente, usted empezó a seguir a Jesús un día, ¿cierto? Pero nuestra vida no es, ya empecé a seguir a Jesús hace 10 años, hace 5 años, hace un mes. No. Algún día en nuestro pasado tal vez. Por el contrario, nosotros como iglesia estamos desafiados continuamente a seguir tras Jesús. Usted y yo, iglesia, creyentes, seguimos desafiados continuamente a seguir tras Jesús, así como los discípulos en el primer siglo estaban desafiados a ir tras su maestro
todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, para escuchar sus enseñanzas, para ser discipulados por Él. Iglesia, nosotros seguimos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, cada domingo que nos reunimos, siendo iglesia, y continuamente en nuestras vidas, como creyentes, seguir a Jesús, desafiados a seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque aún no conocemos todo lo que podemos conocer de Él. Aún no conocemos todo lo que podemos conocerlo a Él. Nos falta mucho, hermanos. ¿Y saben cuándo vamos a conocerlo plenamente? Cuando estemos cara a cara con Él, vamos a seguir conociéndolo. Y no bastará la eternidad para seguir conociéndolo. Pero por las Escrituras, con certeza y con verdad, lo podemos conocer verdaderamente en esta tierra. Pablo lo expresó de esta manera a la iglesia en Filipos, diciéndoles en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo estoy siguiéndolo y no pretendo que ya lo alcancé. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, quemando mis naves y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Quién está adelante? Cristo. Prosigo a la meta. Lo estoy siguiendo, avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa es la vida de la iglesia. Estamos siguiendo a Jesús. Y esa es la vida de la iglesia en nuestra época. Seguimos tras Jesús. Si lo seguimos, iglesia y amigos, Él no nos va a rechazar. ¿Ellos fueron rechazados? No. ¿Qué se les dijo a ellos? Vengan y miren dónde vivo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? ¿Los recibió en casa o solo les dijo, miren desde fuera, nos vemos mañana? No, ¿cierto? Ahí vivo, cuando me necesiten me golpean después de las 8 de la mañana, por favor. No, no fue lo que les dijo, ¿cierto? Les dijo, sigan, aquí yo vivo, esta es mi casa y vamos a ¿qué? A compartir. Ay, sería tan chévere que pudiéramos hacer eso, ¿cierto? Hay tantas similitudes. Preste atención. Si lo seguimos, preste atención. Él no nos va a rechazar. Él va a decir hoy va a decir, vengan y vean dónde vivo y moren conmigo. De hecho, seguirlo hoy es así de similar para todos aquellos que determinan ir tras Él, porque Él ya te dijo eso, iglesia. En Juan 14, versículos 2 y 3, escuchen con atención las palabras del Señor, escúchenlas con atención, por favor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparando el lugar para su iglesia, para los que lo siguen, para que estemos con Él en el mismo lugar como estuvieron ellos. Con Él. Eso es lo que Él dijo para su iglesia. Eso es lo que Él dijo para quienes lo sigan. Estar con Él. ¿Saben qué está haciendo Jesús en este momento? Está preparando el lugar para que los que lo sigan estemos con Él. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde es ese lugar? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No es una pensión en Betábara, es la casa del Padre, hermanos. Esas son las palabras para quienes siguen a Jesús. Necesitas seguir a Jesús para encontrarlo. Necesitamos seguir a Jesús para encontrarlo. Ahora, estos dos discípulos fueron recibidos en casa de este nuevo maestro desde las 4 de la tarde hasta la madrugada del siguiente día. Pero ¿qué podrían hacer unas cuantas horas con Jesús? Para responder eso vamos a considerar nuestro segundo aspecto en el pasaje, hallar a Jesús, versículos 40 al 42. Hallar a Jesús. ¿Quiénes fueron esos dos hombres? ¿No le causa curiosidad? Bueno, el pasaje dice en el versículo 40
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. ¿Por qué el evangelista, por qué el evangelio de Juan solo indica el nombre de uno y no del otro? Dice que uno de ellos se llamaba como Andrés. Y eran dos, y Juan, ¿y cómo se llamaba el otro? No dice, ¿cierto? Bueno, muchos ven en esa omisión, él omite decir el nombre del segundo, muchos ven en esa omisión, evidencia de que se trata de Juan, el escritor del Evangelio, no de Juan el Bautista, ¿no? Sino de Juan, el escritor del Evangelio, que como es su Evangelio, él no quiere hablar de sí mismo. Y también, ¿por qué? Porque él da datos exactos, a la hora décima, dice, ¿no? Quiere decir que él sabe de lo que está hablando. Él estaba ahí presente. Así que muy probablemente uno era Andrés y el otro era Juan, que a las 4 de la tarde o antes de las 4 escucharon a Juan el Bautista diciendo: "He aquí el Cordero de Dios", se levantaron, se fueron tras él, escucharon: "Oye, pero está como tarde, no, sigamos caminando detrás de él". Y luego dice el nombre de ellos, pero omite su propio nombre. Así que es probable que sea el mismo autor de este evangelio quien omite su nombre al tiempo que ofrece estos detalles exactos acerca de la hora en que ocurrieron estos sucesos. De nuevo pregunto, ¿qué podían hacer unas cuantas horas junto a Jesús? El pasaje nos muestra tres cosas que ocurrieron en ellos, en esos dos seguidores, y una cosa que hizo el Señor por causa de esas horas. Tres cosas ocurrieron en ellos, versículos 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: "Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo". Y le trajo a Jesús, vamos a leerlo hasta ahí. Así que tres cosas ocurrieron en ellos. Lo primero, de manera inmediata fueron a contarle acerca de Jesús a su propia familia. Porque dice que Andrés fue y buscó ¿a quién? A su hermano. ¿Y cómo se llamaba su hermano? Simón. Listo, ya definitivamente es el Mesías. Todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, todo lo que nos dijo, él es el Mesías. Y salió al otro día en la mañana y fue a buscar a su hermano, a Simón. Y le dijo: "Hemos hallado al Mesías". ¿Se da cuenta que sí lo estaban buscando? ¿Se da cuenta que sí lo siguieron intencionalmente? ¿Ok? Así que lo que ocurrió con ellos, lo primero es, fueron a contarle de Jesús a su propia familia. Luego también podemos reconocer que pudieron ver que Jesús no era solamente un rabí, un maestro, sino que Jesús era el Mesías. También ocurrió eso por esas horas que estuvieron con Jesús. Y usted puede reconocer a Jesús y puede entonces saber quién es Él. Si usted está con Jesús, si usted lo busca, si usted lee las Escrituras, si usted se congrega, escucha su palabra, usted va a poder reconocer quién es Jesús realmente. Y hicieron algo interesante también. Llevaron a otros directamente a Jesús sin usar intermediarios, ni siquiera ellos mismos, porque lo que hicieron fue coger a Simón y llevárselo, dice, y le trajo a Jesús. Habla tú con él. Él es el Mesías, pero habla tú con él. Por otro lado, el pasaje también nos muestra una cosa acerca de Jesús, versículo 42. Y mirándole Jesús dijo: ¿a quién estaba mirando? A Simón. "Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas", ¿qué quiere decir? Pedro. Lo que hizo Jesús fue poner su atención en Simón. Le trajeron a alguien más y de nuevo Jesús, de forma personal, puso sus ojos ¿sobre quién? Sobre él, sobre Simón. La relación con Jesús no es algo que necesite personas en el medio. Jesús va a prestar de atención si tú lo buscas. Y vas a poder conocerlo si tú lo buscas. Él puso su atención en Simón, pero no solamente hizo eso, sino que redefinió a Simón y su destino. Ah, tú eres Simón, tú te vas a llamar Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Ahí está el nombre griego y el nombre arameo de la misma palabra que es piedra. Estaba anticipando que era lo que él iba a hacer con este hombre. Lo estaba redefiniendo, lo estaba transformando. Le estaba diciendo que él iba a transformar el carácter de Simón y lo iba a preparar para los propósitos que él tenía con él. Para los propósitos de Jesús con Simón. El Evangelio es el testimonio de Dios dado a los hombres, por medio de hombres,
para que cada hombre haya a Jesús y sea transformado. No te va a dejar igual, no te va a dejar como eres, va a transformarte. Este mensaje de salvación cuenta con muchos mensajeros, pero un único intermediario. Jesús es el único intermediario, no hay ningún hombre, no hay otro intercesor, solamente Él. 1 Timoteo 2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quienes hallan a Jesús no van a querer callar de hablar a otros quién es Jesús. No van a parar en su vida general, no me refiero a todo el tiempo, pero en su vida general van a estar hablándoles a otros de Jesús, presentándoles a Jesús. Por eso la insistencia que muchas veces puedes escuchar respecto a Jesús, Jesús, de aquel que ya lo conoce. De seguro, quienes han conocido a Jesús van a ir a sus familias y les van a contar la gran noticia. He hallado al Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Salvador. Y probablemente la respuesta de la familia sea, wow, se volvió loco. Se volvió loco. O por lo menos fanático o fanática. O puede que la respuesta sea, bueno, yo quiero ver. Yo mismo quiero ver. Ojalá esa sea la respuesta. Yo mismo quiero ver, yo mismo quiero saber quién es Jesús. Y viendo ellos mismos a Jesús, como la Biblia lo presenta, entonces quizás lo puedan hallar. Y al hallarlo por la obra de Jesús, sean transformados, sus vidas no sigan siendo igual como hasta hoy, puedan ser realmente transformadas. Reciban una nueva identidad, un carácter nuevo. Eres Simón, bueno, ahora vas a ser una piedra. Eres un hombre que peca y ofende a Dios, bueno, te voy a hacer una persona que ame a Dios con su corazón. Rechazas a Cristo con tus actos lo muestran. Voy a transformar tu corazón para que tus obras manifiesten que realmente lo honras. Un nuevo carácter, conforme al propósito más alto de Dios. Iglesia, tú ya has hallado a Jesús. Creyentes, ustedes ya hallaron a Jesús, ya saben quién es Él. Entonces, lo que debemos seguir haciendo es hablando a otros acerca de Él y insistiendo con nuestra familia, insistiendo con nuestros familiares que aún no lo conocen. Hablemos a nuestras familias. Contemos que Jesús es el Salvador, que se había prometido para perdonar. Digamos lo que hemos visto de Él en este tiempo que llevamos conociéndolo, desde el tiempo en que empezaste a seguirlo hasta ahora. Diles eso, lo que has conocido de Jesús. Llevémoslos directamente a Jesús. Ay, voy a llevárselo al pastor para que él le diga. Con gusto les ayudo, hermanos. Pero llévenlos directamente al Señor. Y estoy seguro que nosotros sabemos más de lo que esos dos hombres pudieron saber en unas cuantas horas. Estoy seguro que usted y yo sabemos más de Jesús que lo que esa noche ellos se dieron cuenta de quién era Jesús. Estoy seguro. Porque tenemos más acerca de Jesús. Amigos, por favor, no se queden detrás de quienes les están hablando acerca de Jesús. Ay, no, es que este es... No, miren más allá, miren más arriba, miren a Jesús. Les animo a que atiendan el mensaje y lo atiendan, de verdad, se detengan a examinarlo para que hallen a Jesús. Y hallándolo por ustedes mismos, puedan experimentar que sus vidas son transformadas. Jesús no los va a dejar igual si ustedes lo buscan. Los va a transformar. Iglesia y amigos, Jesucristo puede ser hallado. Porque siendo Dios, se hizo hombre para ser reconocido. Se hizo hombre para que lo pudiésemos entender. Con el propósito de recibirnos y transformar nuestras vidas. Así que necesitas seguir a Jesús para encontrarlo. Si lo sigues, sin duda lo encontrarás y tu vida será transformada de verdad. ¿Estás dispuesto a quemar tus naves?
Solo tendría sentido hacerlo si es para alcanzar algo más alto. Si no, no tendría sentido, ¿sí o no? Solo tendría sentido si es para lograr algo superior, algo mayor y algo que no se nos puede quitar. De lo contrario, no tendría sentido. Lo único que cumple con esas características de ser superior, mayor y que no se nos pueda quitar y que por tanto merece la pena es Jesucristo mismo. Por Él sí vale la pena. Todo lo demás, en lo que usted empeñe e invierta su vida, un día se va a esfumar. Jesús no. Por tanto, vale la pena. Cuando celebramos la Santa Cena, tiene sentido si lo hacemos reconociendo la promesa de Jesús. ¿Cuál promesa? La promesa de regresar para que estemos no por unas horas, no por unos años, sino para siempre con Él. Para estar para siempre con Él. ¿Quiénes deben celebrar la cena? Bueno, los que vamos tras Jesús y lo hemos hallado. Quienes estamos siguiendo a Jesús y lo hemos encontrado, debemos celebrar la Santa Cena. Los que estamos esperando su regreso, los que lo seguimos, lo hallamos y escúcheme, y estamos esperando su regreso. Ellos deben celebrar la cena. Los que sabemos que al partir de este mundo, ¿saben qué va a pasarnos? Vamos a estar para siempre con Él. Cuando Él nos llame, vamos a estar para siempre con Él. ¿Quiénes cumplen con esas características? Ir tras Jesús, hallarlo, esperar su regreso, saber que para siempre vamos a estar con Él. ¿Quiénes cumplen con esas características? Los creyentes, la iglesia del Señor, el cuerpo de creyentes que han sido reconocidos por otros creyentes. Si usted cumple con ese reconocimiento, otros han reconocido que usted es creyente, que usted está siguiendo a Jesús, que usted ha hallado a Jesús y que su vida ha sido transformada y sigue siendo transformada por Jesús, entonces usted está invitado a celebrar la cena. Si usted nos acompaña de otra iglesia y en su iglesia han reconocido eso en su vida, que usted lo sigue, a Él, que lo ha hallado y que su vida ha sido transformada y sigue siendo transformada, también está invitado a celebrar la cena. Pero si su vida claramente muestra que no sigue a Jesús, entonces quiero darle ánimo de otra manera. Quiero animarlo a que vea y reflexione esta celebración que vamos a tener a continuación. Mire la celebración. Defina si habiendo escuchado en esta mañana quién es Jesús y su dignidad, piense, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estoy realmente dispuesto a seguir a Jesús con otros que lo siguen? Y pregúntese si eso implica su disposición a quemar sus naves, aquello a lo que hoy tanto se aferra y que le está impidiendo seguir a Jesús. Específicamente eso. Invito a quienes vamos a celebrar a que se pongan de pie para recibir el pan y la copa.